Ok, entonces, pues bueno, muy buenas tardes a todas las personas que están conectadas a este espacio, a este webinar. Este es un espacio que hemos creado en conjunto entre la alcaldía del municipio de La Vega, en el departamento del Cauca, y la Corporación Apropiacid. La Corporación Apropiacid es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja por la apropiación de las artes, la ciencia y la tecnología, particularmente en el suroccidente colombiano, y pues hemos querido abrir este espacio para mostrar cómo realizar algunas tareas cotidianas en el computador utilizando software libre. Ese es el propósito de este espacio. Eh, de hecho, esta transmisión la estamos haciendo desde la cabecera municipal de La Vega. Estamos ubicados en la Normal Superior Los Andes, que muy amablemente pues, nos han facilitado el espacio para hacer, digamos, para hacer esta transmisión. Y bueno, la intención pues entonces es que podamos hacer este ejercicio. No quisiera tanto que fuera un tema de que solamente me escuchen hablar, entonces voy a hacer algunas preguntas. Espero pues que algunos de ustedes puedan ayudarme pues como dando algunas respuestas. No importa que crean o que no sepan cuál es la respuesta correcta. La idea pues es que podamos como conversar sobre el tema. Sabemos que esto del software libre no se conoce mucho, no se enseña mucho, y precisamente este tipo de espacios que hemos querido abrir, aprovechando que estamos en el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, pues precisamente que sirva para acercar a las personas a este tipo de tecnologías. Y sobre todo en regiones como la nuestra, ¿no? Como el departamento del Cauca, como el municipio de La Vega, en la cual pues son lugares en donde los costos de la tecnología marcan la diferencia entre que no haya tecnología o que podamos acceder a ella. Entonces creo que allí pensar en opciones de software libre pues es muy importante. Entonces, para iniciar, pues vemos que ya tenemos 12 personas en este webinar. Quisiera iniciar haciéndoles esta pregunta, y es, ¿qué han escuchado, qué entienden sobre el software libre? Quisieran 2 o 3 personas de pronto compartirnos qué saben, qué han escuchado o qué creen que es el software libre, y con eso podríamos dar inicio a esta charla. Que se anime, simplemente activa su micrófono y puede intervenir. Si puede prender la cámara, mejor, genial. Si no, pues no hay problema. Con que lo escuchemos es suficiente. ¿Quién se anima? Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Sí, pues de lo que yo conozco, pues ya de hace rato, ingeniero Luis, hemos tenido contacto en relación a desde el software libre, ¿no? Se ha habido una relación, digámoslo así, por ese medio. Y pues el software libre, pues que yo recuerdo, pues tiene unas reglas o normas internas para catalogarse como software libre. Una de ellas es desde el código, ¿no? Desde el código fuente, pues que, o sea, uno pues puede ser como en la libre modificación que se le puede hacer al código, porque a veces la gente cree que es libre, es gratuito, ¿no? Y no todo el software libre es gratuito, aunque la gran mayoría sí, porque es una comunidad a nivel mundial que construye, pues que se dedica a modificar, ¿no? Y entonces el uno hace una modificación y el otro hace otra, y ahí se va como un trabajo muy colaborativo, ¿sí? Entonces, que yo recuerde, esas son como las reglas, una como el código abierto, pero tiene otras que no las recuerdo, pero más o menos así es la idea, ¿sí? En cuanto al código, y tiene unas ciertas reglas, ¿no? Entonces, para ir generando un nuevo software libre, pues debe seguir manteniendo las mismas reglas internas que hay para catalogarlo como software libre, ¿sí? Entonces, libre no es de gratuito, ¿sí? No, libre es como de un código abierto, ¿no? Que se puede modificar al gusto. Eso es lo que yo recuerdo, ingeniero. Vale, no, y introduces un tema muy importante, y es la diferencia entre libertad y gratuidad. Pero, Jan, antes, digamos, de que cierres tu intervención, coméntanos de dónde eres docente. Pues yo ahorita pues yo soy docente nombrado en Popayán, pero ahorita estoy estrenándome como docente tutor.
Qué docente bueno. tutor, y pues la idea es que sí, o sea, pues lo que he aprendido de ustedes es como ir propagando, ¿no? Por ejemplo, en la institución educativa Julubito, que estoy de base ahí, digámoslo así, por esta comisión, mientras pasa esta comisión, entonces allí, por ejemplo, yo, por ejemplo, hago uso de software libre, ¿sí? Por ejemplo, utilizo programas, por ejemplo, como Regla y Compás, ¿sí? Que lo utilizo para la geometría, y muy bueno. He tenido la oportunidad de compararlo con software que es licenciado y no tiene nada que envidiarle, y de hecho es mucho mejor, más robusto, es más fuerte para trabajar y hace muy similar. Entonces yo digo, casi siempre digo, y el que me pregunta de software libre, digo, vea, usted en software libre prácticamente puede encontrar lo que usted encuentra en software que es licenciado, software que tiene que pagar, y muchas veces es mejor. Y así bueno, he conocido muchos programas, por ejemplo, en tema de estadística. El fuerte, el que es que toca licenciar y que toca pagar es el SPSS. Y por ejemplo hay uno que se llama R, y entonces R también, muy bueno también. Bueno, hay que aprenderlo a manejar mucho mejor para la estadística, pero también de los que he escuchado, muy bueno para trabajar. Y así he tenido oportunidad de conocer varios, mucho software que uno puede usar y no tiene problema, pues, porque es que el tema del uso de software que uno pueda, a veces lo consigue uno pirateado, ¿no? Y entonces uno, si lo usa, por ejemplo, en la institución, que los computadores son registrados por Microsoft y uno allí, pues eso es público, ¿no? Entonces ahí uno puede meterse como en ciertos líos por el tema del licenciamiento y uso ilegal, pues, de software. Entonces el software libre es una buena oportunidad que tenemos allí. Hay que investigar más. Y por eso estoy aquí como queriendo aprender más. No, Siempre más. y está muy bien, pero yo creo que has mencionado dos elementos y yo creo que eso nos da inicio ya pues propiamente a lo que vamos a ver en este espacio. Lo primero es que software libre no es igual a gratuito, porque cuando hablamos de software libre estamos hablando de las libertades que tiene el usuario, ¿sí? Pero lo segundo importante a tener en cuenta es que cuando hablamos de software libre estamos contraponiendo a otro tipo de software que normalmente se conoce como software privativo. Y normalmente nosotros usamos software privativo. El asunto es que ese software privativo hay que pagar una licencia para poder usarlo. Y normalmente nosotros no lo pagamos. O sea, por lo general, nosotros incurrimos en unas prácticas que son delito, no solamente en Colombia, en el mundo, que tienen unas consecuencias. Si uno revisa el código penal, hay unas consecuencias cuando no se tienen en cuenta esos delitos, y que digamos que por fortuna para la mayoría, pues a nivel de uso personal, como que cuesta mucho ese aspecto. Pero sí Bajamos por estoy bajando por la novena. nos puede poner algunas dificultades. Entonces, quisiera mostrarles que si ustedes quieren saber un poco de qué es el software libre, de hecho podemos buscar tal cual qué es el software libre, ¿sí? Y hay un artículo de manera particular en una página que se llama GNU. Normalmente cuando uno lo busca así, que es el software libre, es el primer resultado. Miren que aquí aparece la página es gnu.org, y este artículo da la definición de lo que es el software libre. Les recomiendo mucho que se lean todo el artículo, pero yo solo me voy a detener en las libertades del software libre. O sea, cuando hablamos de software libre es porque un software tiene cuatro normas o cuatro reglas, o cumple con cuatro normas, ¿sí? La primera es que podamos ejecutar el programa con cualquier propósito. Yo no sé si ustedes han visto algunos programas, por ejemplo, WinRAR, creo, o WinZip, que son programas para comprimir, que dicen que solo se puede utilizar si no es con fines comerciales. Pero si es con fines comerciales, hay que pagar una licencia. Si uno tiene un software que es libre, lo puede utilizar con cualquier propósito, sin que eso implique cambios en los términos en los cuales uno está utilizando el programa. Hay otra regla o hay otra norma, y es que se tiene la libertad de estudiar cómo funciona el programa. Esto normalmente con el software privativo no se tiene. Usted, por ejemplo, si tiene Windows en su computador, usted no puede estudiar cómo funciona el programa. Y si lo hace, eso es un delito, ¿sí? Si uno puede estudiar cómo funciona el programa, eventualmente alguien que sepa el tema podría cambiarlo o modificarlo. Pues miren que aquí ya empezamos a notar
que cuando hablamos de software libre, lo importante es la libertad que tiene el usuario para hacer ciertas cosas con ese software y no solo que sea gratuito. Tal vez el que sea gratuito es lo menos importante cuando hablamos de libertad. La tercera regla es que yo pueda tener la libertad de redistribuir copias. Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar que cuando uno pone trabajos a los estudiantes, por ejemplo, y los obliga a usar un determinado tipo de software, por ejemplo, quiero que me hagan un documento, pero ese documento me lo deben presentar en Word. Ahí nosotros estamos como docentes obligando a que el estudiante utilice un programa en particular, pero además es un programa que hay que pagarlo. O sea que si el estudiante no tiene cómo o no quiere pagar y piratea ese software, entonces nosotros estamos llevando a que ese estudiante cometa un delito. Pero si utilizamos software libre, promovemos software libre, tenemos la libertad de que la persona copie ese programa o inclusive nosotros podemos compartir el programa sin que eso represente un delito. Y el tercera regla o norma es que podemos tener la libertad de distribuir copias de las versiones modificadas de ese software. Recordemos que esta libertad segunda nos da la posibilidad de estudiar cómo funciona el programa por dentro y de cambiarlo si tenemos la capacidad de hacerlo y si lo queremos hacer. Pues esta libertad última lo que nos da es la posibilidad de modificar de distribuir esas versiones modificadas del programa. Entonces, cuando hablamos de software libre, hablamos de un programa que tiene estas 4 libertades. Pero esto es en abstracto, ¿no? Si uno quisiera verlo, bueno, pero ¿y esto tan bueno sí existe? Pues sí, y existen muchos programas. Tal vez, creo que el que nosotros más utilizamos a diario, ¿cuál es? Es el paquete de ofimática. ¿Y un paquete de ofimática qué es? Es un paquete que tiene un programa para escribir documentos, un programa para crear diapositivas, un programa para organizar información o hacer cálculos, que normalmente se denomina hoja de cálculo, y al menos debe tener esos 3 programas. A nivel de software libre existe un programa que se llama, un paquete de ofimática que se llama LibreOffice. ¿Sí? Es como el equivalente del Microsoft Office. Y miren que cuando uno lo busca en Internet, pues en mi caso aparece como un primer resultado, ¿sí? O como el primer resultado pues de la búsqueda, y si abrimos esa página, aquí tenemos, ¿sí? Aquí está, LibreOffice. Miren que nos da la posibilidad de descargarlo, ¿sí? Y aquí me está preguntando, ¿qué versión quiero descargar? No estás Y presentando. puedo descargarlo para Windows. Miren que incluso si yo tengo un equipo viejito, cuando dice Windows 32 bits es porque es un equipo de hace más de 10 años. Puedo también descargarlo para equipos Mac o Macintosh, que es otro sistema, digamos, es un hardware con un sistema operativo diferente. Y también lo puedo descargar para Linux, porque Linux o GNU Linux es otro tipo diferente de sistema operativo. O sea, el sistema operativo es el software básico que necesita un computador para funcionar. Normalmente, nosotros conocemos equipos con Windows, muy pocos con Mac y muy pocos con Linux. Pero lo interesante es que LibreOffice funciona sin problema en los 3. En cambio, Microsoft Office funciona en Windows, regularmente en Mac y no funciona en Linux. ¿Sí? No funciona el programa, no me refiero a que no se puedan abrir los archivos. Ahorita vamos a ver que eso se puede hacer. ¿Sí? Pero no funciona en estas 3 plataformas. En cambio, LibreOffice sí. Y bien, digamos que en este punto, y si le damos clic, escogemos, por ejemplo, Windows de 64, ¿sí? ¿Vi? Si tenemos un Windows 10 en nuestro computador, pues podemos descargar. Y al descargarlo, entonces nos descarga todo el programa. Ahí, por ejemplo, queda listo para descargarlo. Discúlpeme, profe, es que no está, si está presentando pantalla, no la estamos viendo. Ah, ok. Permítanme un momento entonces. No hay nada. Qué pena con ustedes. Yo pensé que estaban viendo lo que yo estaba viendo. Claro, fue error mío. Permítanme, vuelvo a hacer la parte de... No todo. Es una lástima. Bueno, voy a regresarme solamente hasta aquí. Ahí creo que ya están viendo, ¿no es cierto? Sí, ahí ya. Correcto, listo. Este es un artículo que lo pueden buscar así. ¿Qué es el software libre? Si lo buscan en Internet, el primer resultado
les decía que está en la página de gnu.org y allí pues pueden leer sobre la definición de software libre. Es interesante que lo puedan conocer de primera mano y cuando les habla de las libertades, les está hablando de estas 4 libertades. ¿Listo? Pero también les decía que pueden buscar ustedes en internet LibreOffice y aparece el primer resultado, va a ser la página de libreoffice.org. ¿Sí? Si dan clic en esa página, miren que me da la opción de descargar el programa. Y al descargar el programa, lo puedo descargar para Linux, para Mac o para Windows. Si yo escojo Windows, si tengo Windows 10 en mi computador, ese es Windows de 64 bits. Entonces, doy clic allí, le doy clic al botón descargar, y aquí yo ya puedo descargar, o sea, ya tengo el instalador. Y lo puedo instalar sin necesidad de que me pida códigos de activación, ni de estar cometiendo un delito. Puedo esto meterle una memoria USB y compartírselo a mis estudiantes, a los padres de familia, a otros colegas. Y es totalmente legal y es totalmente permitido porque es software libre. ¿Sí? Entonces, es así de sencillo como yo puedo tener un instalador de un paquete. O sea, si ustedes piensan en Microsoft Office, esto es similar. ¿Sí? Es similar. Entonces, lo que quiero hacer a continuación es mostrarles un poco algunas cosas muy sencillas de las que uno puede hacer con LibreOffice. Porque les decía hace un rato, ¿qué es lo que normalmente uno hace en un computador? Navega por internet y utiliza programas de ofimática. Eventualmente ve videos, música, y digamos que el 90% de las cosas que uno hace en el computador gira en torno a esas 3 cosas. Ver videos o escuchar música, navegar por internet y la parte de ofimática. Entonces voy a centrarme en la parte de ofimática, voy a mostrar algunas cosas. No, esto no es un tutorial, esto simplemente para que se den cuenta de lo que uno puede hacer con LibreOffice. Pero si tienen alguna pregunta o algo, pues me interrumpen así como lo hicieron ahora y vamos respondiendo. Entonces, en este caso, yo quiero mostrarles primero esto. Yo estoy utilizando una versión de GNU Linux que se llama Ubuntu. ¿Sí? Es un sistema operativo. En principio, pues para no entrar en los temas técnicos, digamos que lo único raro es que la barra no está abajo, la barra de tareas del sistema operativo no está abajo, sino que acá lo tengo es arriba. Pero tengo también un botón de inicio, tengo unas categorías, voy a oficina y miren que en oficina me aparecen los programas. Claro, no existe algo que se llama Microsoft Word, porque ya sabemos que eso es privativo y toca pagar la licencia, pero existe LibreOffice Writer, que es el equivalente. Y es el documento, es el programa en el que uno puede hacer documentos. Cuando uno empieza a escribir un documento, ¿qué es lo que hace? Pues escribe. Y digamos, acá simplemente como ejemplo, digamos que quisiera hacer una carta. Entonces coloco La Vega, 21 de abril de 2022, señores, bueno, y empiezan ustedes a escribir todo lo que quieran, ¿no es cierto? Atentamente, bueno, vamos a dejarlo simplemente hasta ahí porque no es pues digamos que la parte de escritura pues es algo que no es necesario, pero simplemente lo que les quiero mostrar es que miren que si yo quiero colocar negrilla o si quiero colocar itálica o si quiero cambiar de color de letra o si quiero resaltar, es como lo permite cualquier procesador de palabras. O sea, Microsoft Word es uno, pero no es el único. LibreOffice Writer es otro, no es tampoco el único. A nivel de software libre, tal vez es el más conocido, el que tiene un desarrollo mucho más avanzado, pero es muy sencillo. Si ustedes quieren, por ejemplo, cambiarle las márgenes, que no sean 2 centímetros, sino que para oficios o para cartas vamos a hacer 3, que queremos, por ejemplo, colocar una cabecera o un encabezado, perdón, y en ese encabezado vamos a colocar un texto o vamos a colocar dentro del encabezado, por ejemplo, a veces a las personas les gusta colocarles tablas, aquí insertar tabla, y en este insertar tabla voy a colocar, por ejemplo, que son 3 columnas, una sola fila, insertar, ¿sí? Y en esta primera vamos a colocar, por ejemplo, un logo. Entonces, por acá tengo unos logos, a ver si lo encuentro rápidamente. Si lo encuentro, cuando uno a veces está buscando las cosas, no las encuentra. Por aquí no es, tal vez por aquí, sí, por aquí.
digamos que quiero colocar, listo, ahí está, ¿sí? A la imagen le puedo colocar diferentes tipos de formato, ¿sí? Entonces miren que lo que uno puede hacer en Microsoft Word, lo puede hacer también en LibreOffice. Incluso puede hacer cosas tan avanzadas como se hace en Microsoft Word. Yo no sé si algunos de ustedes han trabajado con el tema de combinación de correspondencia, ¿sí? Yo, por ejemplo, lo he utilizado para generar certificados. Entonces, tengo una plantilla que puede ser, bueno, en este caso pues es una carta, pero yo quiero que aquí donde dice señores, voy a colocar o debe personalizarse nombres y apellidos, ¿sí? Y estos nombres y apellidos los tengo en una hoja de cálculo. Entonces, una vez yo tengo, de hecho, por ejemplo, nosotros hemos enviado certificados para 700 asistentes y son certificados que se van automáticamente por correo electrónico. Eso perfectamente se puede hacer también en LibreOffice Writer. O sea, Word lo permite, LibreOffice Writer también lo permite. ¿Sí? Bueno, no sé si quieran ver algo particular sobre el uso de LibreOffice Writer. Aquí simplemente me he detenido como en las cosas más básicas, más elementales. Pero casi todo lo que uno puede hacer con Microsoft Word. De hecho, en este momento no me viene en la cabeza algo que no se pueda hacer en Writer y que sí se puede hacer en Word. O sea, todo lo que yo pude hacer en Word en algún momento, lo he podido hacer también en Writer. Mientras van pensando, si tienen alguna pregunta, quiero mostrarles de pronto algo un poquito más avanzado. Déjenme a ver si lo logro ubicar rápidamente. Un libro que nosotros editamos, bueno, de hecho, hemos editado varios libros, pero quiero mostrarles uno en particular, a ver si lo encuentro. Aquí está uno, pero no veo el otro. Bueno, voy a mostrarles este porque el otro no lo vi. No, es que es más adelante. Bueno, no lo encontré. Quería mostrarles un libro. Bueno, voy a mostrarles otro. Voy a mostrarles este. Pero este no es. ¿Qué se me hizo? Ya lo encontré. Este libro que les voy a mostrar, bueno, aquí está en PDF. No, pero voy a mostrarles el libro, el editable, ¿sí? Este es un libro de 300 páginas que fue impreso. Fue un libro que se editó en un convenio entre la Universidad del Cauca y Computadores para Educar. Aquí lo tenemos, ¿sí? Se imprimieron 1100 ejemplares y toda la edición del libro se hizo de uso de estilos para que la tabla se generara automáticamente, uso de estilos de páginas para que la primera hoja de cada capítulo, ¿sí?, sea diferente a las hojas siguientes, para que el encabezado de las páginas izquierdas sea diferente al encabezado de las páginas derechas y sea automáticamente, para no tener que escribir esto en las casi 300 hojas que tenía este libro. Ahí solo por mostrarles, bueno, claro que este libro no tiene muchas imágenes. Así, ahí ya van apareciendo las imágenes. ¿Listo? Y este libro, además de imprimirlo, también se distribuyó en PDF. ¿Sí? Solamente que pues al PDF pues se le agregó la portada que tuvo este libro, ¿sí? Con las solapas y bueno, y con todo. Pero esto, por ejemplo, se hizo en LibreOffice, ¿sí? Entonces es un poco para mostrarles que se pueden hacer cosas avanzadas con LibreOffice. O sea, no tienen nada que envidiarle a Word. No sé si tengan alguna pregunta. Mi intención es en estos minutos siguientes mostrarles algo también sobre el uso de la creación de diapositivas, de hojas de cálculo, pero digamos, esto primero que era mostrarles el uso de LibreOffice Writer, del Writer, que es el programa de hacer documentos de LibreOffice,
qué les pareció, si quieren que les muestre algo en particular de cómo se haría en este programa. Bueno, y si lo sé hacer, ¿no? Claro está. Sí, profe, una inquietud. Generalmente estamos hablando que trabajamos en plataformas como Word. ¿Qué pasa en esa conversión Linux-Windows cuando uno trabaja en Word y quiere verlo sobre Linux o al contrario, ¿no? Porque no sé si todavía existen problemas de incompatibilidad entre software. Ajá. Bueno, esa es una buena pregunta. Yo diría que en la mayoría de los casos no hay problema. Y permítanme, a ver, estoy pensando si tengo algún ejemplo. Permítanme, vuelvo a compartir la pantalla. Vamos a ver si tengo es que estoy pensando en un formato, a ver, para ir como despacio. En general, no hay problema. No hay problema de compatibilidad. ¿Dónde personalmente he encontrado algunas dificultades? Cuando me llegan formatos de Word que son tablas y dentro de las tablas hay campos con condiciones. Ahí a veces el asunto desde LibreOffice no se puede abrir muy bien. Pero esos son como casos muy particulares. Casos muy particulares. Voy a ver si de repente por acá hay un formato, hay unos informes que estamos haciendo con la universidad. Por ejemplo, este archivo, aquí ven la extensión, es .docx. Es un archivo creado en LibreOffice, perdón, en Word, ¿sí? Y lo estoy abriendo sin problema, ¿sí? O sea, lo puedo abrir sin problema. Miremos, por ejemplo, en el caso del CIMAT. Vamos a ver por aquí, tengo unas cosas del CIMAT. Aquí, digamos que estos son unos formatos que han enviado diferentes instituciones de aquí del municipio de La Vega. Voy a abrir uno de ellos. Es un formato en Excel. ¿Sí? Miren que lo puedo abrir sin problema en LibreOffice Calc, en este caso. O sea, en términos generales no hay problema. Como les digo, las dos situaciones en las cuales he tenido alguna dificultad en algún momento ha sido cuando se hacen formularios con campos y condiciones dentro de los campos, o sea, son de esos formularios, pero son en Word, no son en línea, y que tienen como campos restringidos o opciones. Ahí a veces he tenido dificultades con eso, o cuando son diapositivas y tienen efectos muy rebuscados, a veces como movimientos y cosas así como muy particulares. Entonces, cuando lo voy a abrir en Impress, que es el programa de LibreOffice para ver las presentaciones o para editar las presentaciones, ahí no me ha funcionado muy bien. Pero en el otro 95% de los casos realmente no he tenido problemas. Y en mi caso particular, yo he trabajado con el Ministerio de Educación, con computadores para educar, con la Universidad del Cauca. Bueno, ahorita estamos haciendo unos trabajos con la Alcaldía de La Vega. Yo trabajo en Linux y como en Linux no puedo instalar Microsoft Office, pues trabajo con LibreOffice. Y en términos generales no he tenido dificultades. No sé si hay alguna otra pregunta. Profe, Sí, adelante. este también viene por versiones, pues estilo lo del paquete Office. Sí, claro. LibreOffice viene por versiones. En este momento se tiene la versión 7.3, es la que estuve viendo ahora en la página. Pero, por ejemplo, la que yo tengo instalada en mi equipo, de hecho, ni siquiera me habían preguntado qué versión era. Bueno, pero se las puedo mostrar cómo se observa eso. Permítanme, vuelvo a compartirles la pantalla. Listo. Aquí en el menú ayuda, vamos a la última opción acerca de LibreOffice. Y esta es la versión, por ejemplo, la 6.4. Sí, viene por versiones. De hecho,
hay una forma en la cual el menú se puede ver como el que trae a partir del Office 97, creo, si mal no recuerdo, perdón, Office 2007, es que Office 2007, que el menú cambió. O sea, no sé, para los que somos más viejitos utilizando computadores, antes esta era la forma en la que venía el Microsoft Office, y luego a partir del 2007 cambió. Esa forma en que aparezcan los menús también se puede configurar en LibreOffice. Realmente pues como nunca me ha interesado cambiar el menú, no lo he hecho, pero sé que se puede hacer. Listo. Si les parece, entonces, bueno, si se les ocurre alguna pregunta sobre Grayter, la podemos revisar después, pero miremos el tema de las diapositivas. Con el tema de las diapositivas es exactamente igual. Aquí tenemos el programa LibreOffice Impress. Él viene con unas plantillas por defecto, podemos utilizar alguna de las plantillas, o si no, pues podemos arrancar desde cero. Tiene las típicas como, ¿cómo se llaman esto? Como plantillas o como diseños en las cuales pues yo quiero saber quiero ver si lo que quiero es un título, y luego para colocar unas viñetas con las diferentes opciones, o si lo que yo quiero, por ejemplo, es en vez de las opciones, entonces cargar una imagen. Entonces yo puedo irlo configurando, bueno, cambiaré los colores, en fin. Vamos a ver si tengo por aquí a la mano algunas diapositivas que haya creado recientemente. A ver, algo que haya hecho por aquí recientemente, que sean diapositivas. Bueno, busquémoslas por otro lado. Por aquí puedo tener algo. Por ejemplo, bueno, tal vez miremos esta. También el secreto de hacer unas buenas diapositivas, pues depende de qué tan recursivo es uno, ¿no? Yo realmente, mi fuerte no es el diseño gráfico. Las diapositivas son muy sencillas, pero digamos que para lo que las necesito, pues uno creo que puede hacer algunas cosas decentes, por decirlo de alguna manera, sin mucho trabajo. O sea, lo mismo que uno puede hacer con PowerPoint, lo puede hacer con Impress sin ningún problema. Hay una cosa tal vez interesante que lo incluyó LibreOffice desde sus primeras versiones, que Microsoft Microsoft Office lo incorporó mucho tiempo después, y es que él ya viene con la opción de exportar a PDF incluido dentro del paquete. O sea, no hay necesidad de instalarle nada más. Simplemente uno dice exportar a PDF y él te lo guarda a PDF sin ningún problema. No sé si tengan sobre el tema de las diapositivas alguna pregunta, algo que quisieran que revisáramos. Si no, entonces bueno, voy a cerrar esto. Y lo siguiente que les podría mostrar, pues, es el programa de hoja de cálculo. Dependiendo, pues, de lo que uno haga, pues, le daba diferentes usos, ¿no? Un uso es para organizar información. Pues la ventaja de tener celdas es que me permite organizar datos. Tal vez aprovechando que les mostré esto del CIMAT, por ejemplo, a ver, no me acuerdo dónde está. Ya. Listo. Solo por mostrarles, el registro CIMAT, si ustedes están familiarizados con él, pues es una serie de columnas con información sobre las instituciones educativas, el grado, el documento de los estudiantes, fecha de nacimiento, etcétera, ¿sí? Y hay una cosa muy interesante que tienen las hojas de cálculo, y son la creación de tablas dinámicas, ¿no? Es decir, que uno pueda cruzar dos variables o más variables y que uno puede cruzar
o crear tablas resumen de forma automática, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tengo la de grados. Entonces, aquí, ¿qué información estoy cruzando? Pues de un lado, en la parte de las filas, instituciones educativas, sedes, y en la parte de las columnas, los grados. Y él contabiliza automáticamente esto. ¿Cómo se hace esto? Pues ya una vez uno tiene los datos, miren que ni siquiera selecciono dónde están los datos, sino que cuando doy clic en este cuadro blanco que queda entre las columnas y las filas, estoy seleccionando toda la hoja de cálculo y simplemente le digo datos, tabla dinámica, y lo que digo es cuáles son los datos que quiero cruzar. Entonces, del lado de las filas quiero institución educativa y sede, del lado de las columnas quiero el grado, ¿sí? Y del campo de los datos, por ejemplo, quiero que me cuente los estudiantes. Pero como en los estudiantes hay 4 datos, apellido 1, apellido 2, nombre 1 y nombre 2, por ejemplo, puedo tomar apellido 1. Los apellidos son caracteres, no son datos numéricos. Entonces no me sirve suma, sino que lo que necesito es que los cuente. A que cuente cuántos datos hay. Cuando yo hago esto, miren que me crea automáticamente la tabla, ¿sí? Discriminando por cada institución educativa, por cada una de sus sedes, estos datos. Pero si yo quisiera no hacerlo de esa manera, sino, por ejemplo, solo la información de las instituciones educativas, ¿sí? Entonces, pues sencillamente dejo aquí únicamente institución, grado, y puedo utilizar cualquier otro dato, por ejemplo, documento. En este caso, utilizar ese documento, pero recordando que ahí debo es contarlo, no que me lo sume. Y aquí me da por institución educativa, por grado. Y asimismo, yo podría sacar información sobre los modelos educativos, sobre las jornadas de cada sede educativa, sobre los estudiantes que tienen discapacidad, sobre el tema de la edad, ¿sí? En fin, o sea, esto por ejemplo para las instituciones educativas es importante porque también le permite a uno identificar de pronto inconsistencias que pueda haber en la información. La propia institución educativa podría hacer este tipo de ejercicios y no tener que como agrupar los datos manualmente que a veces sucede, ¿no? Y esto perfectamente, miren, yo lo estoy haciendo con LibreOffice Calc, tal cual como cualquier otra persona lo puede hacer con Excel, ¿sí? También se pueden generar gráficas. Estoy pensando si tengo alguna tabla reciente con gráficas, pero creo que no. Creo que no la tengo, pero podríamos, a ver, en la que creé hace poco, en esta, podríamos, vamos a ver si me sale fácilmente. Voy a utilizar estos datos y aquí voy a crear, esta no es, esta. Y digamos, bueno, ya ahí uno puede empezar a personalizar pues la gráfica de acuerdo a lo que uno necesite, a qué tan grande quiere la información o qué tan corta, y lo puede hacer sin problema. Bien. ¿Tienen alguna solicitud, alguna pregunta sobre? Vamos a mirar por acá. En la aplicación de fórmulas, profe, similar al del paquete Office. Exactamente lo mismo. Tú puedes sumar, las funciones, o sea, tal cual tú tienes funciones para hacer cálculos con fechas, de estadística, para hacer procesamiento de textos. O sea, lo mismo que se puede hacer con Excel, tú lo puedes hacer con LibreOffice. Para temas de finanzas, esto de amortizaciones, del valor presente, del valor futuro, etcétera, tal cual se puede hacer. O sea, vuelvo y les digo, o sea, yo creo que hago un uso ni siquiera avanzado, un uso intermedio del paquete de ofimática en Word, Excel y PowerPoint, y al menos a ese nivel no he visto ninguna diferencia
con Office, sí una ventaja enorme, y es que yo le puedo pedir un trabajo a un estudiante y le puedo entregar el instalador del programa. O sea, no le estoy pidiendo que piratee o que use software ilegal, porque difícilmente un estudiante va a pagar la licencia del software que está usando. Y por el contrario, sí le puedo aprovechar para mostrar cómo en este simple acto de utilizar software legal también puede haber un proceso de formación ético. La ética creo que hoy por hoy, más que un curso o un par de cursos a nivel de básica o media o universidad, me parece que también está en la coherencia que como docentes o como personas podamos mostrarle a los estudiantes, ¿no? Y creo que esta es una manera en la que también se pueden trabajar esos temas en los espacios escolares. Bueno, ¿tienen alguna inquietud o algo que quieran ver de forma particular? Hasta ahora nos hemos centrado básicamente, pues digamos, como en mostrar, realmente como les decía, no es tanto esto un tutorial, pero es mostrarles que cuando hablamos del paquete de ofimática, que tal vez es uno de los programas que más frecuentemente utilizamos, pues existe una opción, de hecho no es la única, LibreOffice es una, existe KOffice, existe OpenOffice, pero digamos que a mi juicio, tal vez LibreOffice es de las más estables y la que más ha evolucionado en el tiempo y se pueden hacer cosas muy buenas. Pues les mostré lo de la edición del libro, algunas opciones. Lo de las tablas dinámicas es tal vez como una de las opciones intermedias de las hojas de cálculo, el tema de graficar. En temas de diapositivas, pues ahí sí depende mucho de la habilidad que uno tenga para combinaciones de letras, colores, fondos, fotografías, pero tal cual como uno lo puede utilizar en PowerPoint, también se puede hacer acá con LibreOffice Impress. Entonces, a ver un poco, hacer un rápido paneo para mostrarles que es posible. Y lo interesante, bueno, en mi caso yo estoy utilizando un equipo que tiene instalado Linux, o sea, no tiene instalado Windows. Entonces, para mí la opción, o sea, yo no tengo yo cómo utilizar Microsoft Office, yo utilizo LibreOffice. Pero perfectamente, quienes trabajen con Windows, no es necesario que instalen Linux. Pueden, sobre Windows, instalar LibreOffice. ¿Quisieran que me digan algo más? Sí, se puede trabajar de manera, porque tú planteas el ejemplo que estás trabajando directamente con Linux, software libre en tu equipo, pero se podría dentro de las particiones trabajar ya el proceso tanto de sistema operativo Windows por un lado y sistema Linux por otro, o esto causa algún conflicto y qué características se requiere en ese caso de que se puedan utilizar los dos sistemas operativos. Esa es una buena pregunta. La respuesta es que se puede. O sea, yo puedo tener en un computador, puedo tener solo Windows, puedo tener solo Linux, puedo tener las dos instalaciones, pero no en simultáneo. Eso se llama sistemas de encendido dual, bueno, no sé cómo es bien la traducción, es dual boot, de encendido como doble. O sea, tú cuando enciendes, como si fuera un interruptor, cuando enciendes el computador, tú puedes o iniciar por Windows o iniciar por Linux, ¿sí? Se puede hacer eso. O se puede virtualizar, es decir, tener una máquina virtual. Una máquina virtual es como si tú tienes un computador dentro de un computador. Eso sí se los puedo mostrar porque eso lo tengo en este equipo. Perfecto. Entonces, bueno, voy a cerrar aquí. Dame un momento. Vamos a cerrar acá también. Hay un programa. O sea, en este caso, yo estoy en Linux. Y esto es Linux. O sea, tengo un computador físico y ese computador físico tiene su sistema operativo es Linux. Pero dentro de Linux hay un programa que se llama VirtualBox. Y VirtualBox lo que me hace es virtualizar máquinas. Entonces, como yo tener un computador dentro de otro computador. En este caso, yo tengo una máquina virtual. Entonces, cuando yo inicio esta máquina virtual, aquí les va a aparecer el inicio de Windows. De hecho, tengo Windows 7.
el inicio de Windows dentro de mi Linux. O sea, yo tengo aquí todo un sistema operativo, en este caso es Windows 7, porque es un poco más liviano que Windows 10. Bueno, un poco no, mucho más liviano que Windows 10. Y Windows 7 funciona dentro de ¿por qué lo tengo así? Realmente yo no utilizo Windows. O sea, este lo tengo es como el plan C. O sea, si me llegan a enviar algún archivo que se me desconfigure, que es muy raro, pues tengo esta opción para ver si en esta versión de Windows y con la versión de Office que tengo aquí me funciona. Pero para serles sincero, yo creo que si abro este programa 2 o 3 veces al año es mucho, ¿sí? ¿Cuál es el punto? El punto es que vamos a empezar primero por esta opción. Es decir, ustedes podrían tener incluso al revés. Ustedes podrían tener Windows como sistema operativo de su máquina, instalan VirtualBox y dentro de VirtualBox pueden tener un Linux corriendo. También lo pueden, porque VirtualBox también funciona en Windows. ¿Cuál es el asunto? Que las características hardware tienen que ser muy buenas. O sea, tiene que tener un muy buen procesador y buena memoria RAM. Porque es como si ustedes tuvieran 2 computadores corriendo en simultáneo. ¿Y cuál es el problema? Windows consume muchos recursos. Linux no tanto. Uno puede tener una versión reciente de Linux corriendo en un equipo modesto, no así de Windows 10. Entonces, para Windows 10 necesitan muy buena máquina. Para Linux no tanto. Entonces, es como tener 2 sistemas operativos corriendo al tiempo, por lo tanto necesitan un muy buen equipo. Cuando utilizan el sistema Dual Boot, es decir, que ustedes cuando prenden el computador, el computador les pregunta, ¿por dónde quieren entrar? ¿Por Windows o por Linux? Allí, pues no hay tanto problema porque solo funciona un sistema operativo a la vez. Y lo que uno puede tener es una partición, o sea, un pedazo del disco que ambos sistemas operativos puedan leer, de tal manera que si ustedes están en Windows y hacen algo, graban la información en esa partición para que cuando entren desde Linux, es como si fuera una memoria USB interna, ¿sí? Entonces, lo que guarden allí, ustedes lo pueden ver desde Windows o desde Linux. Eso eventualmente también se podría hacer. Sin embargo, mi experiencia es que si uno se anima por utilizar Linux, es mejor instalar Linux. O sea, no ponerse a virtualizarlo ni poner Dual Boot porque, digamos, al principio cualquier cosa nueva pues genera resistencia. Si ustedes quitan Windows y dejan Linux, pues como que se obligan a ir resolviendo las preguntas, las dificultades que se les van presentando y digamos, es más fácil como hacer el proceso de migración. Una de las cosas buenas, ojo que Linux no es igual al software libre, ¿no? O sea, quiero decir, el software libre no se limita a Linux. Por eso les quise hablar de LibreOffice que funciona en Windows. LibreOffice funciona en Windows y es software libre. Linux es un sistema operativo y es software libre. Ustedes pueden tener sistema operativo y paquete de ofimática, pero también pueden tener Windows, que no es software libre, y dentro de Windows tener programas libres. O sea, el software libre hace referencia al software, no a un tipo de software en particular. Hablando pues de sistemas operativos o de suite ofimáticas o de navegadores. Pero les comentaba esto porque una de las ventajas de utilizar Linux propiamente es que uno se olvida de los virus. O sea, yo empecé a trabajar con Linux de lleno en el año 2004. Yo desde el 2004 no sé qué es usar un antivirus. Nunca, o sea, desde el 2004 llevo 18 años trabajando con Linux, yo no sé qué son virus. Nunca he perdido información por culpa de virus. Es más, a veces las personas, antes por el contrario, me dicen, verifícame si mi USB tiene virus. Entonces yo la meto sin problema en mi computador porque yo sé que los virus no van a afectar mi información, no van a afectar mi sistema operativo. Entonces esa, por ejemplo, bueno, uno podría enunciar otras ventajas, pero ese en particular sobre el uso de Linux como sistema operativo en un computador es una maravilla.
es una maravilla porque uno se desentiende del tema de los virus. Y lo otro es que cada vez las versiones de Windows son más pesadas, o sea, uno si quiere tener la Windows 10, bueno, ahorita ya ni siquiera 10, ya anunciaron que el soporte de Windows 10 se va a terminar, pues obligan a la gente a migrar a Windows 11, pero se necesitan unos computadores que no tengan más de 2 años. Y si mi portátil es de hace 10 años, de hecho, bueno, digamos, no para uso personal, justo este año compré un equipo nuevo, pero en mi casa adicional el que usamos o el que usan mis hijas es un equipo que tiene, este año cumplió 10 años. Es un equipo del 2012 y es un equipo que le instalé en enero, le instalé la última versión de Linux y funciona fluido, ¿sí? Es un equipo que ya ni siquiera soportaría Windows 10. De hecho, ese equipo vino con Windows 7. Le intenté instalar Windows 10 y no se pudo, no lo corría. Y sin embargo le instalé la última versión de Linux y funciona bien. Entonces hay unas ventajas también asociadas al uso de Linux, ventajas técnicas que es interesante tenerlas en cuenta, además del tema del uso legal de software o del uso legal de la tecnología, sin tener que incurrir en pagos de licencia, ¿no? Porque uno podría utilizar Windows en su casa legal, pero pues eso le implica pagar una licencia. ¿Y cuánto vale? O sea, si uno como persona natural va a una tienda de Microsoft y compra o pide una cotización del combo Windows, sistema operativo y Microsoft Office, eso al menos es $1.000.000. Si uno va a una tienda de Microsoft, eso es un valor considerable. Y estamos hablando solo del sistema operativo y de la suite ofimática. No estamos hablando de los programas de edición de video, no estamos hablando de los programas de diseño gráfico, si de pronto alguien en la casa utiliza programas de ese tipo, ahí empieza a sumar la cuenta. Con software libre uno puede encontrar versiones interesantes, buenas, funcionales, sin pagar un peso. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. No sé si tengan alguna otra pregunta, otra inquietud, y si no, pues podemos ir ya dando por finalizada esta demostración. Bueno, tal vez no les mostré el tema del navegador, pero bueno, yo creo que los navegadores pues tienen una funcionalidad muy básica. Creo que muchos usamos Chrome, pero no es el único. Tal vez creo que podría cerrar con eso. Sin embargo, Chrome es gratuito, pero no es libre, ¿sí? Si uno quisiera utilizar un navegador libre, software libre, pues tenemos Firefox. Firefox es un buen navegador. Sin embargo, pues bueno, Firefox tiene sus personas que le gusta usarlo, otras no tanto. ¿Cuál es el problema de Chrome? Realmente el problema de Chrome no es tanto que no sea software libre, ¿sí? Es gratuito, es bueno. El problema es que a través de Chrome, Google recopila muchísima información de lo que uno hace en el computador, de lo que uno hace en Internet. Realmente es preocupante. En otro espacio podríamos ver qué tanta información Google toma de nosotros, ¿sí? Entonces, pero si lo que uno necesita es un navegador que sea más compatible con Chrome, sobre todo si uno utiliza los servicios de Google, correo electrónico, Google Drive, a veces Firefox, a veces, no siempre, puede tener alguna dificultad. En ese caso sería mejor utilizar un navegador que se llama Brave o Brave. Brave.com es la forma de acceder, porque es un navegador que toma la tecnología de Chrome, que en el fondo la tecnología de Chrome es software libre, pero en el fondo. Pero Brave toma ese fondo que sí es software libre y le quita todas las opciones de rastreo que genera Google. Entonces, pues, podría ser una opción también interesante. De hecho, el navegador que yo utilizo es Brave, precisamente. Ahí lo ven, ¿sí?
Pero bueno, más allá de eso, pues navegar por internet simplemente es colocar pues la URL a la que uno se quiere conectar y pues conectarse a la página o al servicio que uno desee. Bien, bueno, pues si no hay más preguntas, podemos ir cerrando esta sesión, no sin antes pues agradecer la participación. Quiero compartirles en el Meetup que por favor puedan diligenciar la asistencia a este espacio. Ahí está el enlace. Y pues hacer, digamos que la intención de estos espacios son en el marco pues, de profesional de mostrar las posibilidades del software libre, las ventajas. Sobre todo, pues, lo quise hacer desde mi experiencia de uso, desde mi propia experiencia de uso. Entonces, pues, espero que les haya gustado, que les haya llamado la atención. En el municipio de La Vega tenemos un grupo que le llamamos Fisol La Vega. Si tienen preguntas sobre dónde conseguir los programas o cómo instalarlos, pues pueden hacerlos por allí, digamos que es un grupo que va para el manejo del software libre en el municipio. Pero en Colombia tenemos un grupo donde participan docentes de muchas partes del país que se llama Soft Libre Educación. Es un grupo muy interesante porque tenemos personas de Boyacá, de Antioquia, de la costa, de Nariño, y es gente, son docentes que usan software libre, que les gusta el software libre y son muy propicios a responder también preguntas e inquietudes sobre estos temas. Entonces, eventualmente, si alguno del grupo de Fisol La Vega está interesado en participar en ese otro grupo, me avisan y yo les comparto el enlace para que se vinculen y pues digamos como a través de estos espacios sigamos hablando sobre estos temas. Igual la idea es que vamos a continuar haciendo algunas actividades en el marco del Fisol. Si bien el Fisol como tal es este sábado, pues nosotros hemos tomado la decisión de hacer una serie de actividades. Esta es una de ellas. Vendrán otras, pero si quieren proponer, por ahí estuve viendo ahora en el chat, ahora creo que el profe Edgar estaba planteando algo de hacer como una jornada para instalar algunos programas, eventualmente podríamos explorar esa posibilidad para que lo hagamos, ya sea pues quienes estén más cerca de Popayán, lo podemos hacer en Popayán o aprovechando pues también los desplazamientos que algunos de nosotros hacemos hacia La Vega, pues también podríamos hacerlo en La Vega. Si no hay más preguntas, entonces daríamos por finalizado este encuentro.